mañana es bueno vernos juntos en la congre, realmente disfrutando de la compañía del Señor. El título de esta prédica es Cuidado con la idolatría. Y lo puedes ver ahí en la pantalla en esta mañana. Vamos a compartir realmente una prédica que nos va a ayudar mucho a poder complacer el corazón de Dios. Y vamos a hablar acerca de realmente un engaño de las tinieblas, un engaño del enemigo que frecuentemente hace contra los hijos de Dios. Y es por eso que vamos a hablar de tener mucho cuidado con la idolatría. Amados, en la palabra del Señor se describe de que hay dos pecados de los cuales tenemos que huir. Digamos fuerte, huir. Huir. O sea, tú te imaginas que hay una advertencia especial en la Biblia que hace mención de que literalmente nosotros podamos escapar, podamos realmente huir de dos cosas que el Señor realmente aborrece. El primer pecado que se describe en la Biblia es huyan de la fornicación, de tener relaciones sexuales ilícitas antes del matrimonio. Y ahí Pablo dice, huyan de la fornicación. Y él hace realmente una aclaración, dice, ¿no se dan cuenta que somos templo del Espíritu Santo de Dios? Por eso la palabra hace énfasis, huyan de ese tipo de pecados. Y el segundo pecado en el cual la Biblia menciona que hay que huir es de la idolatría. Y vamos a comenzar con 1 Corintios capítulo 10 versículo 14, por favor. Oh, amados, el Señor aborrece la idolatría. 1 Corintios 10, 14 dice la Biblia. Por lo tanto, mis queridos amigos, huyan de la adoración a los ídolos. Y nota cómo la Biblia dice, no, huyan de realmente estos pecados que son terribles. Huyan de estos pecados que realmente el Señor aborrece. Y cada vez que tú de repente empiezas a tener algo en el corazón que ocupa el lugar que debería ocupar el Señor, la Biblia dice, huí de esos pecados. Amén. Vamos a dar la definición de lo que es idolatría. Lo puedes leer en la pantalla. ¿Qué es la idolatría? Es amar y poner en primer lugar a cualquier persona, actividad o cosa antes que a Dios. Wow, lo puedes leer una vez más. La idolatría hace referencia a que tú amas y pones en primer lugar a cualquier persona o actividad o cosa antes que a Dios. Cuando de repente hay algo en tu corazón que ocupa el lugar que le corresponde a Dios, eso es idolatría. Puede ser una persona, puede ser un bien material o incluso una actividad. Si eso está antes que Dios, eso es idolatría. Mucho cuidado con eso. Amén. Por eso en Éxodo capítulo 20, en los 10 mandamientos, el Señor decía lo siguiente en la palabra. Y quiero que realmente esta palabra y la recibas en tu corazón. Vamos a leer Éxodo 20 del 1 al 6, dice la Escritura. Luego Dios le dio al pueblo las siguientes instrucciones. Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. Y nota el énfasis que hace en el versículo 2. Yo soy el Señor tu Dios, quien te ha rescatado. Yo soy el Señor tu Dios a quien tú perteneces. Versículo 3. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. Versículo 5. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. ¡Wow! Nota el énfasis que hace la Escritura en el versículo 5. Dice la palabra, porque yo soy el Señor tu Dios, que soy celoso. Y dice, no voy a tolerar que tú le des tu corazón a cualquier otra cosa o Dios que no sea yo.
O sea, y acá estamos hablando de los 10 mandamientos. Y nota que el primer mandamiento es de que no tengamos dioses ajenos realmente delante del Señor nuestro Dios. O sea, la primera recomendación que Dios hace a su pueblo es mucho cuidado de no entregar tu corazón a otros dioses. Y nota lo que dice la segunda parte del versículo 5. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada, hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. ¡Wow! O sea, cuando hay una familia que de repente rechaza el Evangelio, rechaza la palabra de Dios, dicen que esa familia va a ser afectada hasta la tercera y cuarta generación. O sea, qué terrible es tener ídolos, ¿sí o no? Qué terrible es caer en el pecado de idolatría en medio de la familia. Porque no solo tú te vas a ver afectado, sino tu descendencia hasta la tercera y cuarta generación. De repente hay familias, ¿no?, que dicen, pero ¿por qué nos va mal? ¿Por qué nada o nos sale bien? ¿Por qué hay enfermedades continuamente, no, en la familia? Hay un montón de barbaridades por causa de la idolatría. Por causa de que de repente te estás inclinando a imágenes, estás venerando otras cosas que no sea el Señor tu Dios. Y el versículo 6 dice, pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen, ¿qué? Mis mandatos. ¿Hasta cuántas generaciones? 1000 generaciones. Imagínate la misericordia de Dios. Si es tanto el amor del Señor que dice, hasta 1000 generaciones te voy a bendecir. Pero es tanta su misericordia que dice ya, hasta la tercera y cuarta generación de los que me rechazan. Y es como que pasa la cuarta generación y el Señor dice, les voy a dar una nueva oportunidad para que se acerquen a mí. Si no aprovechan esa oportunidad, nuevamente hasta la tercera y cuarta generación van a ser afectados. ¿Te das cuenta de la importancia de entender de que no tenemos que caer en la idolatría? Amados, por eso tenemos que recordar el mandamiento más importante. Hemos hablado del primer mandamiento, que es no tener dioses ajenos delante del Señor, huir de la idolatría. Y la palabra nos dice, acuérdense del mandamiento más importante en Mateo capítulo 22, del 36 al 38. Dice la palabra, Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. ¡Wow! O sea, acá estamos hablando de el más importante, que el Señor Jesús hacía énfasis. Amén. Ama al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, toda tu alma, toda tu mente, con todo tu corazón. Amén. Una vez que nosotros aprendemos a amar al Señor con todo nuestro corazón, toda nuestra alma y toda nuestra mente, es ahí cuando desechamos a dioses falsos. Es ahí cuando desechamos a todo aquello que se hace llamar Dios y de repente ha ocupado un lugar en nuestro corazón. Es importante de que ames al Señor, pero con todo tu ser. Digamos fuerte, todo mi ser. Cuando tú amas al Señor con todo tu ser, los realmente dioses falsos son derribados en tu corazón. Amén. Esto es muy importante. Amados, la pregunta es, ¿por qué el Señor nos recomienda que no amemos otras cosas más que a Él? ¿Por qué será de que en la palabra el Señor hace énfasis, no ames a otras cosas más que a mí? ¿Por qué el Señor hace esta advertencia? Y la respuesta es, porque Él nos la puede pedir para probar nuestro corazón. O sea, si tú estás amando algo más que a Dios, el Señor te puede pedir eso para probar tu corazón. ¿Sabías eso? Y es ahí cuando uno de repente se encuentra así entre la espada y la pared. Y es ahí cuando la palabra del Señor en Génesis 22, del 1 al 4, nos relata la prueba de fe de Abraham. ¿Cuántos se acuerdan de Abraham?
el padre de la fe. Nota lo que dice la Escritura en Génesis 22, versículo 1 al 4. Dice la Escritura: tiempo después, Dios probó la fe de Abraham. ¿Será de que Dios prueba la fe? Amados, cada prueba que pasemos puede ser una prueba de fe de parte de Dios. A veces decimos, pero Señor, ¿por qué permites esto en mi vida? No, es que puede ser una prueba de fe para ver qué es más importante en tu corazón. Dice la Escritura: tiempo después Dios probó la fe de Abraham. Abraham lo llamó Dios. Sí, respondió él, aquí estoy. Versículo 2. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto que amas. Se le estaba diciendo muy bien, lo que más amas, ¿no? Quiero que me lo entregues. Toma a tu único hijo, al que tanto amas, al que más amas. Y el Señor está pidiendo de que ponga a Isaac en el altar. O amado, si hay algo que está ocupando tu corazón más que Dios, Dios te lo va a pedir en el altar, tarde o temprano. Por eso la palabra dice: huyan de la idolatría, huyan de todo aquello que los aleje del Señor. Amén. Versículo 2. Toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac. Nota cómo le aclara, ¿no? O sea, le dice, sí, vemos como que Abraham le dice, pero Señor, ¿me estás hablando de Isaac? ¿Me estás hablando de mi único hijo? Y así le aclara, dice, sí, a Isaac, a quien tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno que yo te mostraré. A la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a 2 de sus siervos, junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Al tercer día de viaje, Abraham levantó la vista y vio el lugar a la distancia. ¡Wow! Nota acá cómo realmente Abraham fue probado en la fe. Y realmente Abraham no le negó nada al Señor. Le dijo, muy bien, Señor, tú me estás pidiendo lo que más amas, o lo que más amo, yo te lo voy a ofrecer. Realmente su fe estaba siendo probada, pero al límite. Y esta figura de Génesis 22 es una sombra de lo que Dios iba a hacer con Jesucristo. Cómo el Padre iba a dar a su Hijo por rescate a nosotros. Cómo Jesucristo no iba a ser negado desde los cielos para que Él muera en sacrificio para el perdón de nuestros pecados. Amados, esta prueba de fe que pasó a Abraham era la sombra de lo que el Padre iba a hacer con Jesucristo. Yo te hago ahora una pregunta en esta mañana. ¿Qué es lo que más amas? ¿Quién es tu Isaac, digamos, no? Puede ser tu familia, pueden ser tus hijos, pueden ser tus padres, tus hermanos, pueden ser tus bienes materiales, pueden ser tus mascotas, digamos, en este tiempo. Ustedes saben de que ahora encontrar una familia que no tenga mascotas es medio raro, ¿no? ¿Por qué no tienes, si son tan amadas y las veterinarias son un éxito, ¿no? Porque todo el mundo tiene una mascota. O sea, realmente, ¿no? ¿Qué es lo que más amas? Tal vez tus cuentas bancarias, tal vez tus dólares en este tiempo, ¿no? O tal vez estás cuidando tanto en este tiempo, ¿no? Tus dólares, ¿no? Así que dices, no, y es mi bien más preciado, como está el país. O sea, cuidado porque, y si Dios te los pide, ¿qué vas a hacer? O sea, si Dios te pide lo que más amas, amados, no está mal que ames, ¿no? A tu familia, que ames no solamente a tus hijos, a tus padres, pero no los puedes amar más que a Dios. Amén. Si la palabra dice de que no es de que no los puedes amar, pero acordate de que no los puedes amar más que a Dios, porque eso sería idolatría. El Señor está en primer lugar. Amén. Y quiero que realmente medites en eso. No puede haber en tu corazón nada más importante que el Señor tu Dios.
Ahora, acá en Génesis capítulo 22 hay un aspecto muy importante, ¿no? Y es de que quiero que notes lo siguiente. En ningún momento en esta prueba de fe aparece Sara. O sea, Dios, ¿no? Se aparece a Abraham, le dice, muy bien, Abraham, quiero que me des en sacrificio lo que más amas, a tu hijo Isaac. Y mientras tú vas leyendo todo Génesis 22, la pregunta es, ¿dónde estaba Sara, no? O sea, en ningún momento aparece Sara. ¿Sabes por qué? Porque imagínate de que de repente Abraham le dice a Sara, no, hay que matar al niño, ¿no? Imagínate el show, el escándalo que le hubiese armado Sara, ¿no? Abraham. Le hubiese dicho, pero ¿cómo? Eso no es de Dios. ¿Qué? ¿Estás escuchando la voz del enemigo? ¿Cómo es posible? Pero Sara no tiene nada que ver en el asunto. Y quiero que tomes en cuenta esto, ¿no? Ojo y cuidado con el matriarcado. Cuidado con que tú de repente, siendo mujer, quieres sobrepasar la autoridad del varón. Y esto, amados, no es machismo, es simplemente orden, es simplemente obediencia a lo establecido por Dios. Si Dios ha puesto un varón en tu casa para que tome las decisiones, es por algo. Amén. No es un adorno por ahí en lo que dice, no, mucha. Y bueno, si Él no lo hace, entonces yo. O sea, no. El orden divino, amados, es de que siempre la cabeza tiene que dirigir la casa. Y tú, por más iniciativa que tengas, más ideas que tengas, no puedes sobrepasar la cabeza que Dios ha establecido en el hogar. Es por eso de que Dios le habla a Abraham y Sara no tiene nada que ver en el asunto. Tú tienes que aprender a respetar realmente los mandatos de Dios, porque como te digo, es por algo. Digamos fuerte, es por algo. Amén. Y aunque algunas hermanas cuestionen y digan, no, pero ¿por qué? Y es medio injusto. ¿Saben qué? ¿No? Háganle su pedido de reclamo a Eva en el reino de los cielos, ¿no? Porque por ella realmente el pecado fue infiltrado. Y es así cuando el Señor le dice, no, muy bien, como tú has pecado, Eva, ahora tu deseo será para con tu marido. ¿Qué le estaba diciendo? Ahora vas a tener que pedirle permiso para todo. Ahora tú te vas a tener que sujetar a él, debido a la desobediencia que has hecho. Amén. Por eso a veces es mejor, obviamente, ser obediente a la palabra de Dios, controlar tus emociones como mujer y decirle, Señor, yo me voy a sujetar a mi papá, que es la cabeza del hogar. Señor, yo me voy a sujetar a mi esposo, que es la cabeza del hogar, que tú lo has puesto. Amén. ¿Qué haces cuando no hay de repente un varón en tu casa? ¿Te sujetas a quién? Al Señor Jesús. Amén. O sea, pero siempre tenemos que tener una cobertura sobre nuestras vidas. Todos tenemos que estar bajo sujeción a alguien. Es bueno respetar el orden establecido por el Señor. ¿Cuántos creen eso? Amén. Porque es por algo. O sea, si Dios obviamente lo ha establecido, es porque es lo mejor. Amén. Eso entre paréntesis, amén, para que lo recibas, ¿sí? Obviamente ahí los varones, para que igual te quites un peso de encima y realmente puedas ejercer ese liderazgo que Dios te ha dado en medio de tu casa, en medio de tu hogar. Cuando de repente llega una mujer que te quiera pisotear, tú como varón, párate firme, ¿no? Y dile, bueno, acá el que toma las decisiones soy yo. Y no te estoy hablando que seas un déspota, un dictador, seas un terrible, ¿no? Sino que lo hagas con la guía del Espíritu de Dios. ¿Estamos recibiendo eso? Amén. Eso es muy, muy importante. Y a ti como mujer, Dios te va a bendecir realmente por tener esa sujeción a tu esposo o a tu papá en medio de la casa. Primera de Juan capítulo 5, versículo 21. Primera de Juan 5, 21 dice la palabra. Queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios. ¿Dónde? En el corazón. Dice, aléjense, wow, de todo aquello que realmente quiera ocupar el lugar que le corresponde a Dios. Realmente quiero que 1 de Juan 5, 21 lo puedas atesorar en tu corazón. Aléjate de todo aquello que te va a desviar de los caminos del Señor. Amén. Incluso había una recomendación que Abraham le hacía, ¿no? Una vez que
Isaac va creciendo. Todos recordamos cómo termina la historia de Génesis capítulo 22. Fue tanta la obediencia de Abraham que le ofrece a Isaac, y cuando ya estaba a punto de descender, ¿no?, el cuchillo para quitarle la vida a Isaac en el altar, de repente Dios manda un ángel que le dice: Abraham, no lo hagas, porque Dios ha visto tu obediencia y tu fidelidad. Y dice: por cuanto has sido fiel, Dios te va a bendecir de una manera extraordinaria. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por causa de su obediencia. Van pasando los años, Isaac ya obviamente va creciendo, va siendo un jovencito. Era el tiempo en el cual le encuentra esposa, y Abraham le hace una recomendación muy especial a su siervo. Le dice: por favor, anda a buscar una esposa para Isaac, pero no la busques en medio de los cananeos, porque esas mujeres son terribles y van a desviar su corazón de los caminos del Señor. Nota cómo Abraham amaba y respetaba tanto al Señor. Por eso la palabra dice: no, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Y Abraham le decía: si tú permites de que mi hijo se enamore de una mala mujer, esa mujer lo va a desviar de los caminos de Dios. Le va a decir: pero ¿para qué te vas a congregar? ¿Para qué vas a ir a la iglesia? ¿Qué es eso de estar escuchando música y de alabanzas, adoraciones? Cuidado, aléjate de todo varón o mujer que trate de alejar tu corazón de los caminos del Señor. Porque si tú le haces caso más a una mujer o un varón que te va a alejar de los caminos del Señor, eso es idolatría. Por eso, ojo con esto. Nota lo que dice Colosenses 3, del 5 al 6. Colosenses 3 dice la palabra: así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones y los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene ¿qué? La furia de Dios. ¿Cuántos quieren huir de la furia de Dios? Creo que todos nosotros, ¿sí o no? Y la palabra dice: aléjate de estos pecados. Y en primera instancia empieza a hablar, ¿no?, de la inmoralidad sexual, la impureza, los malos deseos. Pero en segunda instancia dice: no sean avaros. Y cuidado con la avaricia, porque dice la palabra: la avaricia es idolatría. ¿Quién es el avaro? El avaro es aquel que siempre quiere tener todo en lo que se refiere a los bienes materiales. Siempre quiere tener y acumular por aquí y por allá, y está ocupado en tener y no compartir. El avaro es aquel que no comparte sus bienes con nadie. Como que alguien pide ayuda, ¿no? Y dice: ¿saben qué? ¿Puedes ayudar tal vez económicamente? Y el avaro dice: no, ¿pero por qué? Si a mí me ha costado, ¿no? ¿Por qué no voy a ayudar? Esa persona es el avaro. Y nota lo que dice la Biblia: dice: no sean avaros, pues la persona avara es idólatra, porque adora las cosas de este mundo. A causa de esos pecados viene la furia de Dios. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Amén. Mucho cuidado con estos pecados. Ojo, no te dejes provocar por el mundo para que adores a sus ídolos. Muchas veces, amados, el mundo te va a tratar de empujar a caer en la idolatría. Muchas veces te va a decir: pero mira, no tiene nada de malo, vamos a bailar, incluso lo vamos a hacer en honor, ¿no?, a este santo, y es para Dios. No, eso es falsedad total. Esas son distorsiones de la palabra de Dios. Incluso no te dejes tentar con que, mira, para que te vaya bien en el trabajo, para que te vaya bien, no sé, en el amor, ¿no? Mira, haz esto otro, o sea, cosas que son terribles, que es caer en idolatría. Nota lo que dice el salmista en el Salmo 115. Salmo 115, del versículo 2 al 9, dice la palabra: ¿por qué dejar que las naciones digan: ¿dónde está el Dios de Israel? Nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place.
sea, cuidado con las personas que te digan, ¿no? Pero ¿dónde está tu Dios? ¿No? Pero ¿por qué no haces esto otro? ¿Sabes lo que les tenemos que responder? Nuestro Dios está en los cielos y hace lo que le place. Versículo 4. Los ídolos de ellos no son más que objetos de plata y oro. Manos humanas les dieron forma. Tienen boca, pero no pueden hablar. No vayas en pos de los ídolos que no pueden ver, no pueden oír, no pueden hablar, no pueden oler. El Señor dice, no pierdas el tiempo con ellos, porque yo soy tu ayudador. ¿Estamos recibiendo eso en esta mañana? Amén. O amados, la pregunta es, ¿cómo saber que no los amo más que a Dios? ¿Cómo puedo saber de que no estoy amando algo en mi corazón más que al Señor mi Dios? Y la respuesta es, debes ponerlo en el altar y entregárselo a Dios. Amén. O sea, todo aquello que tú estás amando en tu corazón, para no caer en idolatría, tienes que entregárselo literalmente al Señor. Tienes que entregárselo y decirle, Señor, yo estoy amando mucho, no sé, a mi familia. Yo estoy amando mucho mi trabajo. O estoy amando mucho algún bien material. Pero no quiero caer en idolatría. Entonces, Señor, yo te lo entrego a ti. Cuando tú se lo entregas al Señor, wow, estás produciendo libertad en medio de tu corazón. Porque todo ídolo va a venir a esclavizar tu vida. Amén. Porque vas a estar esclavizado realmente a algo que ocupa el lugar de Dios. Pero cuando tú lo pones en el altar, experimentas libertad de parte del Señor. ¿Sabías eso? ¿Estamos recibiendo eso en esta mañana? Oh, amados, realmente pon todo en el altar. Debes entregárselo al Señor y ser libre de la idolatría. Quiero que veas lo siguiente en la pantalla. Me sorprende la gente que dice creer en Dios y vive como si la felicidad pudiera encontrarse dándole a Dios Todopoderoso el 2% de su atención. Y esto lo decía un gran varón de Dios, que es John Piper. De repente este varón de Dios decía, si no me explico cómo hay gente que puede decir, Dios, te amo, te necesito, sí, Dios, tú estás primero, pero solo le da el 2% de su atención. Eso es un contrasentido, ¿sí o no? Si Dios es lo más importante en nuestras vidas, oh, amados, se supone de que el 100% de nuestra atención debería estar enfocada en Él, ¿sí o no? Pero lamentablemente por los afanes de la vida, el trabajo, las ocupaciones y todo lo que hay que hacer, generalmente se le da el 2% de atención al Señor. Es por eso de que tenemos que tener mucho cuidado incluso con nuestro tiempo. Amén. Lucas capítulo 14, versículo 25, nota lo que dice la palabra. Una gran multitud seguía a Jesús. Él se dio vuelta y les dijo, si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre y a tu madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas, sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Wow. Más adelante el Señor dice, toma tu cruz y sígueme. Acá en la palabra de Dios se está refiriendo el término aborrecer a un término de prioridad. No se trata de que ahora, si no les hablo, los abandono, no. Se refiere de que tu prioridad no tiene que ser tu familia, sino que tu prioridad tiene que ser el Señor. Es como que el Señor te dice, mira, yo te he bendecido con tu familia, pero ¿me estás abandonando a mí? O sea, te estás olvidando de ministrarme a mí. Y es mejor de que tomes medidas y corrijas esa situación antes de que Dios te lo pida en el altar. O antes de que Dios te lo quite. Amén. O corregimos esa situación en nuestros corazones o corremos el riesgo de que realmente podamos perder algo. La pregunta es, ¿qué debemos hacer frente a la idolatría? Quiero que la puedas ver en la pantalla. ¿Qué debemos hacer? Y Génesis capítulo 22, versículo 5 dice,
quédense aquí con el burro, dijo Abraham a los siervos, el muchacho y yo seguiremos un poco más adelante, allí adoraremos y volveremos enseguida. ¿Qué es lo que hay que hacer? Adorar. Cuando tú adoras al Señor, le estás ofreciendo tu vida, le estás ofreciendo lo que más amas, le estás ofreciendo realmente tus prioridades. Eso es adoración. Entonces, para ser libres de la idolatría, hay que adorar al Señor. El adorar al Señor es una muestra de que estás renunciando a lo demás que hay en tu corazón. Cada vez que adoras al Señor, estás renunciando al resto. Se trata de renunciar para que el Señor sea tu prioridad. Y quiero que te acuerdes de este principio. El poner en el altar lo que Dios te pide y renunciar a ello te dará libertad. Porque eso ya no va a ser tu ídolo. Ya no vas a ser esclavo de esa idolatría. El tener ídolos te hace esclavo de ellos. Amén. Amén. Amados, Abraham entendió que Dios es la perla de gran precio manifestado en su Hijo Jesucristo. ¿Por qué Abraham no le negó a su hijo Isaac? Porque había entendido de que Dios estaba en primer lugar. Y dijo, Dios, tú eres lo más preciado que tengo. No hay nada más valioso que tener al Señor Jesús en nosotros. Amén. Cuando entiendes esto, realmente no hay nada más importante que Dios. Y por eso la perla de gran precio, el tesoro escondido, ya lo tienes, ¿sabes dónde? En tu corazón. Y es ahí cuando eres libre de idolatría. Mateo 13, del 44 al 46, quiero que lo puedas anotar. Dice la palabra, el reino del cielo es como un tesoro escondido, que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo, lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. Además, el reino del cielo es como un comerciante en busca de perlas de primera calidad. Cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones y ¿qué hizo? La compró. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un encuentro personal con el Señor Jesús, dices, wow, es lo mejor que me ha pasado en la vida. Si ya no necesito de ninguna otra cosa, persona o bien material, Él es suficiente. Él es la perla de gran precio, el tesoro escondido. Amén. Si lo tienes a Él, lo tienes absolutamente todo. Y para terminar en esta mañana, yo te hago esta pregunta. ¿Estás dispuesto a renunciar a lo que más amas por el Señor? O sea, ¿será que en esta mañana estás dispuesta a renunciar a lo que más amas, lo más preciado por el Señor? Porque el Señor mucho te lo puede pedir. O sea, ¿estás dispuesto a ponerlo en el altar y entregárselo a Dios? Cuando entiendas esto, quiere decir de que has nacido de nuevo. Amén. Y si Dios te pide lo más preciado que tienes ahora, ¿estás dispuesto a entregárselo? O sea, de verdad. O sea, ¿cuál es tu bien más preciado? Amados, no puede haber ningún ser querido antes que el Señor nuestro Dios. Por más de que uno ame a los hijos, por más de que tú ames a tu familia, ellos no pueden estar por encima del Señor tu Dios. Como te decía, incluso los bienes materiales, tu cuenta bancaria o tus dólares en este tiempo no pueden estar por encima de Dios. Y si Dios te los pide, ¿qué vas a hacer? No, pero es que Señor, mira la inflación, mira los problemas del país, no, son míos, ¿no? Cuidado porque los puedes perder en cualquier momento. El Señor te los puede quitar. O sea, mucho cuidado con eso. Amén. O amados, ¿sabes por qué nos duele perder algo o a alguien? Porque creemos que somos los dueños cuando en realidad solo somos administradores. Amados, Dios es el dueño de todo lo que tenemos. Cuando de repente tú pierdes, no sé, por decirte una mascota, ¿no? Y pasa la presencia del Señor, ¿duele, sí o no? Sí. Duele lo más profundo. Pero no eres el dueño de la mascota, simplemente eres un administrador porque el dueño es el Señor.
No sé cuántos de ustedes se acuerdan de un gran varón de Dios que era Carlos Peñalosa, un pastor, ¿no? Impresionante. A él le tocó pasar por la muerte de los 4 de sus hijos. Él tenía 4 hijos. Amén. Sus 4 hijos empezaron a enfermar, uno por uno. Y oraban por ellos, ayunaban, pero el Señor se los empezó a llevar uno por uno. Los 4 llegaron a pasar a la presencia de Dios. Cuando Marcos Witt escuchó el testimonio de este pastor boliviano, ¿no? Carlos Peñalosa, él se quedó asombrado. Marcos Witt dijo: realmente este es un varón de fe, porque yo no sé si podría aguantar lo que él ha aguantado durante todo su paso por la tierra. Y a pesar de haber perdido a sus 4 hijos, Carlos Peñalosa seguía fiel a los caminos del Señor. Después pasó el tiempo, claro, se fue a vivir a los Estados Unidos, él pastoreaba allá, llegó a la pandemia y el Señor lo recogió en medio de la pandemia para reunirlo con sus hijos. Amén. Oh, amados, nada puede estar por encima del Señor. Aunque nos duela, aunque nos parte el corazón, tenemos que entregárselo al Señor. ¿Sí o no? Sí. Amén. Amados, el dueño es el Señor y Él puede darnos o quitarnos cuando Él vea conveniente. Y quiero terminar con esto en esta mañana. Job 1, del 20 al 22. Job capítulo 1, del 20 al 22. Nota lo que dice la palabra. Dice la Biblia: Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar. Es el momento en el cual Job había perdido todo de la noche a la mañana. Y estaba muy dolido. Pero nota su actitud, dice: él se postró en el suelo para adorar. ¡Qué corazón más impresionante! Después de que lo perdió todo, siguió adorando al Señor, como Abraham. Versículo 21, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía, y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. Versículo 22, a pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. ¡Wow! Y ese es el corazón que tenemos que tener con el Señor. ¡Wow! Dios me ha bendecido, Dios me ha dado todo lo que tengo, amén. Pero si de repente te lo quita, ¿qué vas a hacer? Llorar, reclamar, decirle: Dios, ¿pero por qué? Pues una maldición. ¿Qué? Dios dio y Dios quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Wow, eso es tener a Dios en primer lugar. Puedes dar un fuerte aplauso al Señor si lo crees en esta mañana. Se trata de amar al Señor con todo nuestro corazón.